los vuelvo y los saludo. Yo espero que en estas clases que vamos a tener tratemos de resolver muchas de las dudas que algunos de ustedes tienen. Y como decía Jesús, yo pienso que esto es más un abrebocas, no es una certificación en nutrición deportiva. Realmente los que somos nutricionistas deportivos hemos estudiado esto aproximadamente año y medio, 2 años. Yo hice mi maestría en la Universidad del Valle de Guatemala con un convenio que tiene con la Universidad de Barcelona. Los españoles son de las personas que más saben en nutrición deportiva y lo que quisiéramos de pronto entonces con el curso es resolver dudas generales, dar unas bases para entender el porqué de las cosas y de pronto nuestra primera clase, que es la de hoy, es eso, vamos a dar unas bases generales. De pronto hoy no vamos a salir con la respuesta de que cuántos geles me tengo que tomar, que tengo que mirar en un gel, cuánto me tengo que tomar de líquido, no. Paso a paso vamos a ir mirándolo en todas las charlas, pero esta conferencia de hoy, básicamente lo que queremos es darles unas generalidades y que entendamos cómo funciona nuestro cuerpo cuando estamos haciendo ejercicio. De todas maneras, no olvidemos de que el curso lo tenemos muy enfocado para deportistas de resistencia. O sea, hay deportistas que son de fuerza, hay otros deportes que son de alto impacto y corta duración, de alta intensidad y corta duración, pero nuestro enfoque va a ser para los que practicamos running, para los que practican natación de largas distancias, para los que hacen ciclismo, los que hacen triatlón, etcétera. Porque el cuerpo se comporta de una forma diferente, así fuéramos velocistas, lanzadores de bala, corredores de 100 metros. Entonces, también tener muy claro que nuestro enfoque es para deportes de resistencia. Voy a tratar en estos 30 minutos para que nos queden unos 15 minutos para resolver dudas. Perdón, un momentico, sí. Voy a tratar de cubrir este contenido. Rápidamente voy a hablarles de qué es un alimento, los grupos de alimentos. Me parece súper importante que entendamos el proceso digestivo, o sea, cuando comemos o nos tomamos algún suplemento deportivo, qué es lo que pasa dentro de nuestro cuerpo. Y también quiero darles como un abrebocas y unos datos generales sobre qué pasa con los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas y las grasas cuando hacemos ejercicio. Hay otra parte importante que es entender cómo producimos energía cuando estamos haciendo deportes de resistencia, porque la producción de energía es diferente así estoy haciendo un deporte intenso y de corta duración, así yo lo hago de una duración mediana, de una duración larga y de una intensidad moderada. Entonces, entender muy bien que el cuerpo se comporta diferente en estos tipos de deporte. Y terminamos diciéndoles la importancia del por qué tenemos que nutrirnos muy bien y qué riesgos asumiríamos si no lo hacemos. Finalmente voy a terminar con una imagen sobre una etiqueta nutricional, porque quiero también explicarles que es importante leerle a una etiqueta nutricional, sobre todo cuando ya vamos a ver el tema de suplementación deportiva. La Organización Mundial de la Salud tiene esta definición de alimento, o sea, una sustancia que tiene la propiedad de otorgar a un determinado organismo los nutrientes y la energía necesaria para cumplir las funciones básicas. Esto aplica también para animales y aplica para las plantas, ¿no es cierto? O sea, son organismos que también consumen alimento para poder producir energía. En nuestro caso, pues nosotros necesitamos consumir alimentos, esos alimentos nos aportan nutrientes y esos nutrientes finalmente se convierten en energía y cumplen unas funciones específicas en nuestro cuerpo. Cuando nos comemos un alimento, en un solo alimento nosotros podemos encontrar varios nutrientes.
Para entenderlos, hay una clasificación grande que los divide en macronutrientes, que son los nutrientes que están presentes en mayor cantidad en el alimento, y micronutrientes, los que están presentes en menor cantidad. Por ejemplo, aquí hay un tema importante a entender: los macronutrientes, que son los carbohidratos, la fibra, las proteínas y las grasas, ellos son los que producen energía, ellos se convierten en energía. Cuando son micronutrientes, o sea, las vitaminas, los minerales, algunos oligoelementos que ya les voy a mencionar, ellos no se convierten en energía. O sea que, por ejemplo, aquí hay una pregunta que me hacen mucho, y es de que si yo me tomo algún suplemento que sea solo de vitaminas y minerales, no voy a hablar de alimentos, sino de suplemento, si eso trae calorías. Si el suplemento solo trae vitaminas y minerales, no aporta calorías, ¿no es cierto? En cambio, si trae los macronutrientes, se aporta energía y obviamente pues aporta calorías. Los micronutrientes, se los quiero mencionar aquí, básicamente son las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. En las vitaminas hay un listado grande de vitaminas, ahí hay unas 15 vitaminas. Las vitaminas, hay unas que se absorben en presencia de grasa, que son las 4 primeras: la vitamina A, la D, la E y la K. Entonces aquí es importante entender que cuando tenemos alimentos que aportan esas vitaminas que se llaman liposolubles, es muy importante que también consumamos algo de grasa, porque a veces en esta moda de estar bajos de peso, etcétera, no consumimos la grasa suficiente para que esas vitaminas se absorban. Y ahí resalto la vitamina D, que es una vitamina que depende en un 80% de la luz solar que recibamos. Ese otro 20% sí depende de nuestra alimentación, y muchas veces encontramos que por tener un bajo consumo de grasa, podíamos posiblemente también tener deficiencia de vitamina D. La vitamina D en deporte es súper importante porque ella participa en el metabolismo del calcio dentro del hueso. También participa en la contracción muscular cuando estamos haciendo ejercicio. Y a raíz de la pandemia se descubrió que la vitamina D tiene un papel importante en inmunidad. O sea, nos ayuda a defendernos contra infecciones, etcétera. Es importante entender que cuando hacemos bastante ejercicio, nuestro sistema inmune se deprime. Digamos que somos más susceptibles a tener procesos infecciosos, y esa vitamina D, si la tenemos en unos valores normales, tenemos una buena proporción de ella en nuestro cuerpo, nos ayuda a defendernos contra todos esos procesos adversos que pueden ocurrir solamente por el ejercicio. La otra vitamina que le subrayo es la B12, porque yo últimamente veo muchos deportistas vegetarianos, y los vegetarianos que no consumen nada de origen animal usualmente tienen obligatoriamente que suplementar la vitamina B12, porque es una vitamina exclusiva de los alimentos de origen animal. O sea que es importante tenerlo en cuenta. En los minerales les subrayo el calcio por su papel en la salud del hueso. Les subrayo el magnesio porque hay como una asociación también entre deficiencia de magnesio y posibilidad de calambres, aunque los calambres son multifactoriales, pero es uno de los nutrientes que uno mira cuando un paciente está sufriendo mucho de calambres. El otro papel importante que se le ha visto al magnesio es que él ayuda a conciliar el sueño. O sea, en todos estos deportistas que a veces tienen trastornos de sueño, o que les toca viajar mucho, cambiar de zona horaria porque viajan de América a Europa, etcétera, ellos presentan trastornos de sueño con frecuencia, y parece que el manejo con magnesio pudiera mejorarles esta situación. El sodio es otro mineral que está presente en el sudor en una muy alta proporción. Lo vamos a ver en una de las clases que tenemos de hidratación, cómo hay que tenerlo en cuenta para reponerlo cuando sudamos. Hay personas que sudan mucho, otras personas sudan menos. Hay forma de yo determinar y saber más o menos cuánto sudo,
y de acuerdo a lo que sude, yo debo reponer ese sodio. Si no repongo el sodio, puedo tener problemas de electrolitos y podría inclusive tener una hiponatremia que, yéndonos a situaciones ya extremas, pueden hasta producir la muerte de un atleta. Entonces, es uno de los minerales muy, muy importantes a tener en cuenta. Y en los oligoelementos subrayo el hierro porque las mujeres en edad fértil, con las menstruaciones, perdemos mucho hierro. Y los atletas, las atletas y los atletas, por el impacto que tenemos con el piso, muchas veces hacemos como un rompimiento de los glóbulos rojos. Entonces, hay en la literatura reportado una situación que se llama anemia del atleta. Solamente por el impacto que tenemos contra el piso se rompen los glóbulos rojos y puedo tener una deficiencia de hierro por eso. Lo veo mucho en la consulta y por eso lo subrayo aquí. O sea, en este caso sería mirar muy bien cómo están nuestras cifras de hierro en sangre para saber qué tengo que hacer con la alimentación o, en caso tal, con la suplementación. Bueno, terminando como esta parte introductoria, es importante que entiendan que cuando nos comemos un alimento no nos estamos comiendo un solo nutriente, ¿no es cierto? Entonces uno tiende a pensar como que sí, voy a comer arroz, entonces estoy comiendo solo carbohidratos. Voy a comerme una fruta, una verdura, estoy comiendo solo vitaminas y minerales. Los alimentos usualmente aportan de todo un poquito. Algunos aportan más cantidad de un nutriente que otro. Y en ese caso se dice que ese alimento es fuente de ese nutriente. Vuelvo al ejemplo del arroz. El arroz aporta más carbohidrato que otros nutrientes, entonces es fuente de carbohidrato, pero el arroz también me aporta vitaminas del complejo B, un poquito de proteína, me puede aportar unos miligramos pequeños de grasa, etcétera. Entonces, entender que el alimento es un todo. Yo aquí les estoy presentando una página el Departamento de Agricultura de Estados Unidos, www.fdc.nal.usda.gov. Es una página tal vez la más avalada, la que encierra más evidencia, donde yo puedo encontrar el valor nutricional de todos los alimentos. O sea, si ustedes por alguna vez por inquietud quieren mirar, ¿cuánta proteína tienen las lentejas? Se meten a la página, ponen la palabra lentejas y ahí arroja todo el aporte nutricional que tiene. Quiero buscar un alimento que tenga un aporte alto de hierro. Se meten a la página y ahí encuentran las tablas nutricionales de muchos alimentos. Es una referencia a nivel internacional que usamos para buscar la composición de nutrientes de los alimentos. Es bueno entender también que como los alimentos tienen de todo, ellos se pueden agrupar básicamente con la característica de mirar cuáles son las funciones principales de esos alimentos que pertenecen a cada grupo. Entonces hay varias formas de clasificar los grupos de alimentos. Hay quienes los clasifican en origen animal y vegetal y ya. Hay quienes los clasifican, por ejemplo, en 5 grupos grandes y ponen vegetales, frutas, carnes, lácteos y granos. Pero yo opté por mostrarles aquí una clasificación que me parece un poquito más completa. Desde los años 60 es la que se usa en nutrición y es clasificarlo en los alimentos en 7 grupos según las funciones que tienen los nutrientes que contiene cada uno de los alimentos de cada grupo. Entonces tenemos el primer grupo, que es el grupo de la leche y los derivados. Incluye lo que es la leche, bebidas lácteas de origen animal. Aquí no están las bebidas de origen vegetal como la bebida de almendras, la bebida de coco, que lo usan también mucho los deportistas. Aquí solamente incluyo leches de origen animal y derivados como el queso y los yogures. Es un alimento fuente de calcio, son alimentos fuentes de proteína y muy importantes en nutrición deportiva. Si el deportista lo tolera, porque me aporta, es fuente de 2 nutrientes a la vez, que son las proteínas y los carbohidratos. Y lo vamos a ver en la clase donde vamos a hablar sobre alimentación después del entrenamiento y la competencia.
donde con alimentos yo puedo usar recoveries, y la característica de un recovery es que tenga carbohidrato y proteína a la vez. Muchos equipos, muchos nutricionistas deportivos en sus equipos usan las bebidas lácteas como recovery. Entonces, lo miraríamos a profundidad ahí. El segundo grupo es el de las carnes, pero incluye carnes rojas y blancas, o sea que aquí tenemos carnes, pollos, pescados y el huevo también. Es el grupo que aporta los alimentos con mayor cantidad de proteína. Y también es supremamente importante porque vamos a mirar más adelante en las clases que los requerimientos de proteína de nosotros los deportistas es más alto que el de una persona que no sea deportista. Por eso estos alimentos son fundamentales. Cuando el deportista es vegetariano, en reemplazo de carnes, pollos y pescados, se usan las legumbres o las leguminosas, que son los granos como frijol, lenteja, garbanzos, que aportan una muy buena cantidad de proteína, solo que a esa proteína es incompleta y por lo tanto hay que mezclarla con otras cosas para que quede como una proteína completa. Usualmente las semillas de chía, de calabaza, semillas de lino, son los alimentos que hay que usar junto con las leguminosas para que la mezcla de los dos nos dé una proteína un poco más completa. Los cereales, como el arroz, el maíz, la avena, también aportan una parte de proteína que completa esa mezcla vegetal en vegetarianos. O sea que cuando son vegetarianos, que no damos ni carne, ni pollo, ni pescados, usamos mezclas vegetales que contienen leguminosa, cereal y semillas. Entonces, importante tenerlo en cuenta porque no es solamente decir, yo no como carne ni pollo, me voy a comer unos frijoles y listo. No, siempre con semillas y con cereales. El tercer grupo están los plátanos y tubérculos, papas, yucas, y ahí también se incluyen las leguminosas cuando ellas no están reemplazando la carne. Y también aquí los frutos secos, se llaman frutos secos, el maní, las nueces, las almendras, etcétera, que algunas, no todas, tienen una buena aporte de proteína y también se pueden usar en vegetarianos para completar la proteína. De esas nueces, sobre todo las almendras son las que tienen un poquito más proteína. Digamos, no es que tengan una cantidad exagerada. Puedo decirles que, no sé, una cucharada de almendras aporta 2 gramos de proteína, mientras un pedazo de carne de 100 gramos me aporta 20 gramos de proteína y un pocillo de frijol o lenteja me aporta 15 gramos de proteína. O sea, simplemente para decirles que no es que a punta de almendras yo vaya a reemplazar toda la proteína. Está el grupo de las verduras, supremamente importante, es fuente de vitaminas y minerales, y el grupo de las frutas. Lo vamos a mirar ahorita, que estos dos grupos, verduras y frutas, mantienen la salud del tracto gastrointestinal, la mantienen muy bien. Y hay literatura nueva en nutrición que habla sobre unos microorganismos que viven dentro de nuestro tracto digestivo. Y esos microorganismos comen de estas frutas y verduras. Y esos microorganismos producen unas sustancias que nos ayudan a desinflamar, son antiinflamatorias, nos ayudan también en procesos de recuperación de lesiones, etcétera. Por esa razón, en deporte es muy importante tener un buen consumo de frutas y verduras. Y de una vez les voy a hablar de unas porciones mínimas que son unos 5 pocillos al día. Juntando las dos, la recomendación más o menos son 3 pocillos de verdura y 2 pocillos de fruta al día, o al revés, 3 pocillos de fruta y 2 pocillos de verdura al día. Con mucha frecuencia veo que los deportistas no consumen verduras sino en el almuerzo. Entonces aquí hay un llamado de atención a que es importante consumir algo de verdura en otra comida. Puede ser el desayuno. Hay gente que coge un huevo o 2 huevos y les echa muy buena cantidad de verdura y esa podría ser una de las porciones de verdura. Y la fruta no solo se consume a la media mañana, que es lo que hace todo el mundo. Uno puede comer fruta en las horas de la tarde, la puede comer en las horas de la noche, se la puede comer al levantarse, como una especie de preentreno, se la puede comer con el desayuno, pero sí es importante consumir al menos 2 o 3 pocillos de fruta.
Bueno, y los dos últimos grupos es el grupo de los cereales y dulces, fuente de carbohidratos, fundamental e importante porque vamos a ver que nosotros los que hacemos deporte de resistencia, nuestra gasolina principal son los carbohidratos, por eso este grupo es muy importante. Y aquí hago un llamado de atención para de pronto los que somos deportistas de resistencia y que de pronto sean carbofóbicos. Carbofobia es la fobia que le tenemos a los carbohidratos, a todos le leemos la cantidad de azúcar que tiene, etcétera. Y por el contrario, nosotros, los que hacemos deportes de larga duración, esa es nuestra fuente principal de energía y no podemos ser carbofóbicos. Otra cosa diferente es cuando tengo un paciente con sobrepeso y necesito que baje de peso. Son situaciones diferentes. Aquí estamos hablando de deportes de resistencia. Y las grasas, como les decía, fundamentales para que esas vitaminas que les mencionaba liposolubles se absorban, porque si no se absorben vamos a tener deficiencia por ese lado. Es Claudia, importante, sí, unas preguntas dime. antes de que pasemos ahí, que yo creo que son preguntas que se nos vienen a todos a la cabeza, antes de que Dale. pasemos a este proceso fisiológico. Teniendo en cuenta la definición de alimento, que es una sustancia que nos aporta nutrientes, los suplementos que consumimos se consideran alimento, así tengan diferentes compuestos o sustancias. Esa es como una de las preguntas. Y la segunda es una aclaración que es muy importante como recalcarla dentro de estos grupos de alimentos que acabas de mencionar. Hiciste énfasis en que son 5 pocillos entre frutas y verduras. Sí, No son 5 porciones, son 5 pocillos, ¿cierto? O sea, sí, sí. porque hay una confusión que a veces es que cuando le decimos a los deportistas que necesitan consumir un poco más de minerales, de vitaminas, a lo que es normal, muchas veces contamos una mandarina que no me llena un pocillo como una porción, pues como Sí. una. Entonces son 5 por 5 pocillos de fruta, entre frutas y verduras, lo que un deportista, digamos, con este nivel de entrenamiento debería consumir. Esas son como las Sí. dos preguntas que te dejo hasta ahora. Y hay una otra pregunta con respecto a la vitamina D que me parece importante en este momento y es sobre la grasa que requiere la vitamina D para mejorar la absorción, puede ser de origen vegetal. Esas son las tres ahí que te dejo. Perfecto, listo. Voy a empezar con la última. Mira, les voy a mostrar por acá lo que son como las tazas medidoras. No sé, yo creo que todos las hemos visto en nuestras cocinas. Vienen marcadas como un cup. Aquí les muestro. Hay otra taza que dice medio cup, otra dice un cuarto de cup. Cuando yo hablo de pocillos, estoy hablando de esta que dice un cup, ¿no es cierto? Para que estandaricemos muy bien qué es una porción de fruta o verdura. Entonces lo que dice Jesús es verdad, es yo pico la papaya o la piña o una mezcla de frutas y verduras, perdón, o una mezcla de frutas, por ejemplo, y lleno el pocillo y eso es lo que se considera una porción. Por ejemplo, frutas como un kiwi no me van a llenar este pocillo, yo necesito por lo menos 3 kiwis para poder llenar el pocillo. ¿No es cierto? Entonces, cuando digo 5 porciones, son 5 pocillos o tazas medidoras de estas. Repito, preferiblemente 3 de verdura y 2 de fruta o 3 de fruta y 2 de verdura para el nivel de entrenamiento que tenemos nosotros. Bueno, la otra pregunta que me haces de que si los suplementos son alimento, eh, creo que hay, a ver, realmente no son alimento porque son producidos, digamos, químicamente, ¿no es cierto? Pero es bueno entender también que en algunas situaciones puntuales hay que usar suplementos, ¿no es cierto? Lo vamos a ver creo que en la última clase. Y solo para que sepan, no es nuestro caso, en algunas situaciones de manejo de peso corporal, a veces está demostrado, avalado y tiene evidencia científica reemplazar una comida, al menos una sola comida, por un suplemento que nosotros llamamos líquido completo. Hay evidencia que habla de que reemplazando una de mis comidas por un
suplemento líquido completo, digamos que yo puedo aportar ahí como los nutrientes, vitaminas, minerales, etcétera, y energía que me daría esa comida. Pero es una situación muy puntual en manejo de sobrepeso. ¿Listo? Y la otra pregunta que me hacías era referente a la vitamina D. O sea, no, realmente chicos, la deficiencia de vitamina D está muy asociada a que no recibimos la cantidad de sol que debemos recibir. Un 80% de ella se sintetiza a partir del sol. O sea que cuando hay una deficiencia, lo primero que tenemos que mirar es cuánto sol estamos recibiendo y la recomendación es al menos 10 o 15 minutos al día. El otro 20% es el que depende de nuestra alimentación. Entonces les decía que cuando no comemos nada de grasa, voy a hablar de extremos. Hay gente que no come nada de grasa, que todo lo hace cocido, todo lo hace en estas ollas de aire que hay ahora para preparar todo. No usan aceites, mantequillas, etcétera. A lo que me refiero yo es a que tampoco es exagerarnos en la grasa, pero sí usar como la grasa mínima de las preparaciones. No necesariamente tienen que ser cosas fritas, pero yo puedo usar grasas de buena calidad como el aceite de oliva, como el aguacate, como las nueces, por ejemplo, y usarlas en preparaciones. Yo puedo mi huevo hacerlo en aceite de oliva, puedo coger una ensalada y echarle un poquito de aceite de oliva, puedo coger un almuerzo donde todo está hecho en la olla de aire y ponerle, por ejemplo, un poquito de aguacate. A ese tipo de grasa me refiero y presente al menos en una porción por comida, mínimo que cada comida tenga una porcioncita de grasa. Claudia, y esta pregunta que tiene relación con los grupos de alimentos que nos acabas de hablar, y es, la calidad del grupo de alimento se pierde, por ejemplo, con el triturado, se pierde con el licuado, por ejemplo, como en el caso de las frutas, o siguen teniendo sus propiedades, porque eso es fundamental nosotros cuando hablamos de las características del fruto de alimento, del tipo de alimento. Sí. Con la fruta, que es como tu pregunta puntual, la literatura habla preferiblemente de las frutas enteras. Con respecto a los jugos, la Asociación Americana, por ejemplo, de Pediatría, habla de que los jugos, sobre todo cuando van licuados, colados, pierden mucho del aporte de fibra que contienen y eso hace el que no tengan la fibra, hace que los niveles de insulina sean más elevados. Tener esos niveles de insulina elevados favorece la formación de tejido adiposo. O sea que hay una relación entre el consumo de jugos, los niveles elevados de insulina y el favorecimiento de la formación de tejido adiposo, razón por la cual la recomendación es consumir la fruta entera en lugar de tomarla en jugos. Ahora, si yo me cumplo mis 2 o 3 porciones de fruta, o sea, mis 2 o 3 pocillos de fruta, pero adicional a eso me quiero tomar un vaso de jugo, bienvenido, no hay ningún problema, con tal de que se coman mínimo las 2 o 3 pocillos de fruta entera, porque a veces, sobre todo en los triatletas o en los que hacemos deportes de mucho fondo, el requerimiento calórico es muy elevado y no quiere decir cuando yo les digo que son 3 porciones de fruta y 2 de verdura, que hasta ahí es. Puede ser más de eso, ese 3 y 2 es lo mínimo que debemos consumir.